Bueno, sean bienvenidos en esta tarde. Aquí nosotros estamos gozosos de poder compartir una vez más este programa con ustedes. Allá declaramos la bendición del Señor, declaramos la unción de Dios en cada uno de ustedes para que puedan recibir la palabra que el Señor tiene preparada para este día en el nombre de Jesús. Damos un abrazo muy grande a cada uno de nuestros hermanos. Pues demos otra vez un abrazo. Somos de muchos abrazos, de somos de muchos abrazos. Sí. Sí, estamos felices aquí en esta tarde nuevamente. Sí. Bendito Dios. Es una alegría poder estar con nuestros hermanos allí en cada rincón donde están y para con cada uno de los que están escuchando este programa, amor. No sé tú cómo experimentas ese día. Yo creo que hoy es un día muy, muy especial. Vamos a hablar justamente de ese tema que nos arropa, que nos llena todo el tiempo, y es la gracia de Dios. Sí, wow. Amén. Por eso hay tanto gozo, sonrisa en nuestra boca, gozo en nuestro espíritu, y esperamos que hoy también, hermano, hermana, amigo, que estás allí al otro lado, experimentando también ese gozo, porque Dios te ama. Estaba pensando, amor, en que nos estamos acercando al tiempo navideño. Sí, amén. Y ya llegando al tiempo navideño, este tema es muy central porque se trata de Jesucristo. Se trata de la venida de Cristo y de la gracia del Señor que fue derramada por cada uno. Cuando hablo de gracia, cuando hablamos de gracia, me gustaría leer el versículo que está aquí, amor. Sí, amén, amén. Dice que está en Efesios 2, dice aquí a partir del 4. Es mi favorito, hermano. Es tu favorito, sí, es verdad. De mis favoritos. Es uno de los que más ya se todo menciona, el mundo ¿no? lo sabe. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo creo, amor, o sé ciertamente que si nosotros pudiéramos entender y tomar y vivir esta palabra, este mismo acto de Dios para nosotros sería un motivo totalmente de gracia, de alegría, de gozo, de vida en cada momento de nuestro vivir, ¿no? Amén. Y están las palabras, hay bastante sobre la palabra misericordia, está la palabra amor y está la palabra gracia aquí también. Amén. Manifestada. Hemos en otros programas anteriores definido un poco sobre el amor, definido un poco sobre la misericordia, pero hoy vamos a concentrarnos en lo que es la gracia. Y estaba pensando en que cuando yo leí acerca de la gracia, había como dos formas de expresar sobre la gracia. Una era la gracia común. ¿Sabes tú un poquito sobre este tema? La gracia común, y el otro, la gracia especial o la gracia soberana. ¿Cómo lo podríamos mirar? Yo comenzaría, amada mía, con poder nosotros definir un poquito acerca de, en este pequeño tiempo, acerca de lo que es verdaderamente la gracia de Dios. Amén. Ya que la podemos confundir justamente con la misericordia. Sí, sí, es verdad. Y con el amor de Dios. Así es. ¿Cierto? Son términos que se creen que es lo mismo, ¿no? Pero la gracia de Dios en sí misma es un atributo también de Dios mismo. La naturaleza, ¿cierto?, de Dios en gracia. Ese es un atributo de Dios por el cual nosotros, y no solamente nosotros los escogidos de Dios, porque tú nombraste una gracia especial, toda la humanidad ha recibido el favor inmerecido de Dios, sí, de recibir bendiciones primeramente que todo. Amén. ¿Sí? Así es. Nosotros recibimos todos los días. Viene el sol, ¿cierto? Sí, dice que para creyentes nace y no un nuevo creyentes día. Está el sol, está la lluvia. Nace un nuevo día. Así es. Y el sol llega a su tiempo y la lluvia también a su tiempo. Y si miramos un poquito
wow, el agricultor, él recibe el sol a su tiempo y Sí, la lluvia señor. a su tiempo. Sí, señor. Y recibimos todos ese favor inmerecido de Dios. No lo Sí, merecemos, pero a veces no se ve como, a veces, pero lo recibimos de Dios. claro, a veces no se ve como que wow, porque estamos acostumbrados a ver el sol, a ver la lluvia, a verla caer, a que ese es nuestro día. Estamos acostumbrados a que amanecemos, dormimos y descansamos y al día siguiente estamos despiertos, pero no alcanzamos como a ser conscientes de que todo esto es la misma gracia que no merecíamos, el mismo regalo que no merecíamos de parte de Dios en nuestro diario vivir. Sí, así es. Pero hoy nos vamos a concentrar en la gracia especial, amor. Sí, amén. Que es la gracia para salvación. ¿Quieres tú hablarnos un poquito acerca de esto? Pues la gracia especial de Dios es mirarnos a nosotros mismos, porque yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado el haber sido librados de la carga de nuestro pecado. Sí, Señor. Sí. Todo el mundo hemos experimentado también una nueva vida en Cristo Jesús, ¿cierto? Todo el mundo todo el mundo no, sino No, los escogidos, los que estamos ahorita aquí, los que creemos en Cristo. Amén. Estamos experimentando del amor de Dios inmerecido, ¿cierto? Sí, Señor. Y cuando hablamos de esa gracia, podíamos perfectamente ir a nosotros al Evangelio a la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 16. Vamos a ir allí a ver. 11. Pero antes de leer 11, 16, vamos a mirar un poquito acerca de lo que esa gracia es, porque dice ahí en el 10, 20, refiriéndose a algo que está en Isaías, Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Nosotros ciertamente ni lo podíamos hacer, porque estábamos muertos, alejados de Dios, enemigos de Dios. ¿Qué íbamos a preguntar por Él? Sí. Entonces Él vino a buscarnos, porque nos había escogido con el motivo de darnos esa gracia soberana, ese regalo inmerecido. Nosotros estábamos impedidos completamente de buscar siquiera el favor de Dios, ¿cierto? No le andábamos buscando, justamente. Bueno, hay algunas personas que dicen: yo le busqué y nací en el año y escogí, ¿no?, a Dios en tal año y en tal año me entregué a Él. ¿Cómo es eso entonces? Pero tú me sacaste un poco. Es que me parece interesante. Porque unido a esto que el apóstol Pablo lo trae desde Isaías, lo mete aquí en el Nuevo Testamento, y después nos dice en el 11:7, que pues lo que busca el 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. Ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Así es. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y justamente ahí viene la respuesta a su pregunta. Claro que sí, claro que sí. Porque el israelita, el judío, dice la palabra, él se jacta de sus obras. Así es. ¿Sí? Y el griego se jacta de sus filosofías. Sí. Pero ni uno ni lo otro es válido para Dios. Sí. Sino lo que es válido para Dios es la gracia manifestada de Dios por medio de la fe en Jesucristo. De Jesucristo. En Jesucristo. ¿Cierto? Sí. Y hemos mirado un poquito. Pero aquí en esta parte dice que por obra, ya no es por obra, ¿no?
De otra manera, la obra ya no es obra. Tiene que ver mucho con lo que está en Efesios también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Nos dice que ya no es por obras para que nadie se gloríe. Por supuesto, en el capítulo 12, sí, en el capítulo 2 del verso 8, vuelve y nos repite ahí nuevamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. Mira, qué interesante, el regalo de Dios. Y aquí mire esto. Para respuesta a lo que yo te preguntaba, regalo de Dios. Sí, porque la gracia es un regalo gratuito, inmerecido, ¿sí? Que Dios nos da y que no pide retribución. Al ser gratuito, Él no pide retribución por él. Sí, Señor. Y lo más tremendo es que en esa gracia, en cambio de darnos Dios lo que merecíamos, porque ¿qué merecíamos? ¿No? Castigo, muerte, como dice. Infierno, para no quitarle tanta cosa. Nosotros merecíamos infierno. Pero en cambio de darnos eso, viene y nos envía a Jesucristo, regalo de la gracia de Dios. Jesucristo es la manifestación de la gracia de Dios para ti y para mí. Sí, Señor. Y estamos prontos a celebrar un aniversario más del primer advenimiento de Jesucristo. Y Él es el regalo de la gracia. Él viene gratuitamente y nosotros lo recibimos. Aquí dice en la palabra, que lo recibimos por fe. Por fe, sí. Y tanto la fe como la salvación, los dos son de Dios. Son regalos gratuitos de Dios. Gratuitos. No nos costó a nosotros nada. Le costó a Jesucristo. Le costó su sangre. Le costó su vida. ¿Sí? Sí. Pero a nosotros es gratuito y lo recibimos solo y exclusivamente por medio de la fe. Por creer en Jesucristo. No, me interesa esa parte, como recalcar nuevamente que aún la fe es regalo de Dios, ¿no? Claro, está escrito ahí. Porque no es como aquí yo que fui en el año tal, sino que es el mismo Dios llamando, tocando, buscando, escogiendo. Él desde antemano nos ha escogido con ese propósito para salvación por medio de Jesucristo, ¿no? Sí, amén. ¿Qué más podríamos decir nosotros acerca de esa gracia? Esa gracia por lo menos lo podemos definir también como que tiene ciertas características. ¿Sí? Sí. Esa gracia, podemos mirar que esa gracia, ya no nombramos, es gratuita. Y quisiéramos que fuéramos a la segunda carta a Timoteo. Si mi amor linda lo busca. Bueno. Y esa gracia, como es gratuita, estamos viendo aquí también en Efesios, en 2 de Timoteo 11:9. Y estamos viendo también aquí perdón. A ver, ¿cuál es la cita que tú estás? Yo estaba buscando, pero no, aquí mismo en Efesios nos dice claramente que es un regalo gratuito de Dios, ¿cierto? Sí. Es un regalo gratuito de Dios que es por medio de la fe. En Efesios nos lo está mostrando ahí, ¿cierto? Sí. Para mostrarlo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? No por obras, es claramente. Si no fuese gratuita, nos tocaría hacer alguna obra, nos tocaría definitivamente hacer alguna obra para poder nosotros pagar por medio de esa obra. Y ya dejaría de ser gracia, como dice la misma palabra aquí, dejaría de ser gracia si tuviéramos nosotros que hacer alguna obra para pagar una parte o un porcentaje. No, es totalmente, completamente gratuita. Sí, amén, así es, eso está claro allí,
es el regalo de Dios y que no por obra, ¿no? También vemos que esa gracia es eterna, ¿cierto? Sí. Esa gracia es eterna, y ahí sí la cita que teníamos en 2 de Timoteo 11:9. Si tú la puedes, 2 de Timoteo 11:9, no lo tengo, Aquí entonces está era primero. Tenemos esa cita equivocada. Bueno, lo que dice allí, la importancia es el hecho de que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo, y dice por su gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús. Y habla aquí desde antes de los tiempos, de los siglos. Amén. ¿Cierto? La gracia de Dios fue ideada antes de ser empleada y propuesta antes de ser impartida. O sea, fue Amén. antes de los siglos, ¿no? Antes de los siglos y es eterna, ¿no? O sea, cuando en Juan 3:16, ¿sí? ¿qué nos dice allí? Que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Sí, ¿qué más sigue diciendo? Síguele tú. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué clase de vida? Vida eterna. Vida eterna, salvación eterna. También en San Juan 10, hablando... Pero una pregunta, amor, ¿qué significa realmente eterna? Porque es una expresión que nosotros la hemos escuchado vez tras veces. Y es como que es una palabra que no alcanza a abrirse y a revelarse muchas veces en nuestras vidas. Como que, ok, muchos dicen, y si hemos leído en la Escritura que es vida eterna, pero no alcanzamos a comprender esa dimensión de la vida eterna. Tengo que esperar yo hasta llegar al cielo para recibir esa salvación que Dios ha entregado, o esa vida eterna que estamos hablando. Tendríamos que ir un poco más allá para entender qué es eterno, porque en verdad, Dios, esa salvación viene desde antes de la fundación del mundo, cuando nos escogió. Ahí ya estaba. Hubo un decreto, hubo un consejo de Dios. ¿Sí? Hubo un consejo de Dios. Y desde ese consejo de Dios ya se estableció que había una salvación desde antes y hasta siempre, ¿cierto? Así es. ¿Para quiénes? Para los escogidos de Dios. Una gracia que es eterna. Y cuando decimos también eterna, o sea, yo puedo estar hoy ya viviendo esa vida eterna que Dios me dio. Cuando hablamos también de eterna, también quiere decir esto claramente que no se pierde. No se pierde, sí, esa gracia no se pierde. Amén, amén. No se pierde. Porque si se perdiese, dejaría de ser gracia. Amén. Sí, porque nos tocaría con Dios únicamente acepta como obra redentora la sangre de Cristo y el sacrificio de Jesucristo. Y no podría ser de otra forma. Entonces, eterna es para siempre. También nos habla ahí en San Juan capítulo 10, en el verso 28 dice, si leemos desde el 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eterna, y eterna es para siempre. Mira, aquí también en Primera de Juan, capítulo 5, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí también en el capítulo 5, ¿no? Sí, amén. Pero miramos que esa gracia es una gracia también soberana. Y cuando definimos en ese primer estudio que hicimos acerca de los atributos de Dios, mirábamos que Dios es soberano. Y por supuesto, cuando Dios actúa o se manifiesta en gracia hacia sus escogidos o hacia el mundo,
con sus bendiciones, lo hace soberanamente, porque Él lo quiere hacer. Tenemos en cuenta que en Romanos 9, en Romanos 9:15, hablando allí de Él, dice, dice Él, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Sí, dice, pues, y no depende del que quiera o del que corra, sino de Dios. Dice que así, tiene a ver, misericordia. pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero sí, amén. Entonces, tenemos claramente que esa gracia de Dios es eterna, Depende de Dios. es gratuita Y es soberana. y es soberana. También vemos que nosotros ya para este tiempo, hablando de los escogidos de Dios, los que Él escogió desde el comienzo de los tiempos, desde antes de que Él dijese, hágase la luz, de eso que nos habla allí en Efesios capítulo 1, para ellos que en esos ellos estamos incluidos nosotros, Dios proveyó una gracia distintiva, una gracia especial. Y es de la que hemos venido hablando, ¿no? En diferencia de la gracia común, la gracia especial. Amén. Y un ejemplo podría ser tú y yo, pero queríamos hacerlo un poquito más bíblico. Y podríamos mirar el ejemplo del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Ajá. ¿Sí? Miremos a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es un personaje que comienza allí en los Hechos de los Apóstoles a perseguir la iglesia. Sí. Y no solamente perseguirla, sino que él se creó rápidamente fama de que él no la perseguía, sino que se convirtió en un verdugo. En un verdugo que donde llegaba, los creyentes le tenían pavor, le tenían miedo, con que solo que dijeran Saulo, wow, ya era temeroso, ¿sí? Sí, sí. Y si pudiéramos decir que alguien mereciera infierno, o pena, o castigo, Bueno. hubiese sido ese Saulo que estuvo allí presente justamente cuando ajusticiaron al primer mártir de la iglesia, a Esteban, ¿cierto? Él estuvo allí, pusieron sus ropas a sus pies y él dio el visto bueno para que apedrearan a Esteban. Era el persecutor, no solamente el persecutor, era el enemigo número uno de la iglesia. Sí, entonces, si pudiéramos nosotros pensar que ese Saulo, ese tal Saulo, mereciera una pena que acorde a su conducta, sería él, ¿cierto? Pero él era uno de esos escogidos de Dios. Sí, así es. Y en su tiempo, en el tiempo de Dios, Dios manifestó su gracia sobre él, dándole vida y tocando su corazón y cambiándolo completamente de adentro hacia afuera, dándole un corazón nuevo, poniendo un espíritu nuevo y colocando su Santo Espíritu también dentro de él, como nos dice la promesa de Ezequiel. Mira, aquí también, aquí en los Hechos, ahí dice, cuando Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, no era cualquier persona a la que, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Sí, buena cosa es esto, porque yo no sé si tú has tenido un encuentro como ese. Wow. ¿Sí? Yo creo que todos de alguna forma, un día nos encontramos atrás, nosotros como creyentes, un día tuvimos que habernos encontrado con el Señor, así como Saulo se encontró con el Señor. ¿Sí? Porque ciertamente desde Adán fuimos convertidos en enemigos de Dios, dice la palabra. Fuimos convertidos, ¿no?, en enemigos de Dios, persecutores de Dios, así como Saulo, de alguna manera. Y
Dios en esa gracia, cuando manifestó su gracia sobre nosotros, Él vino a buscarnos, como dice Él, fue encontrado con lo que no me buscaba. En otras palabras, Él se atravesó, así como con Saulo, se atravesó en un momento en nuestro camino pervertido, en nuestro camino. Algunos dirán, pero yo no era malo. No era tan malo, ¿no? Yo no era tan malo, no a saber. No. Lo mismo decía yo. Yo pensé que así como Saulo estaba haciendo obras buenas y que custodiaba la fe católica, la fe, sí, y que está en eso estaba bien, ¿cierto? Pero cuando quiso el Señor, vino y se me atravesó y me dijo, así no es, así no es. Sí, sí. Es así. Y entonces lo mismo que con Saulo. Caí de rodillas y en medio de todo eso, ¿qué llega uno a decir? Señor, di lo que tú quieras que yo haga. Ya como hijos de Dios, rendidos a Dios, por su gracia soberana que nos ha alcanzado. Qué rico cuando uno experimenta que esa gracia soberana de Dios lo alcanza uno, porque a partir de ese momento, mi hermano, mi hermana, a partir de ese momento verdaderamente es que nosotros comenzamos Amén. a ver un cambio definitivo en nuestras vidas. Amén. Comienza a haber un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe, y nosotros podemos de ahí en adelante verdaderamente decirle, Señor, gracias por amarme. Amén. Gracias por tu gracia. Amén. Gracias por tu amor. Amén. Gracias por tu misericordia. ¿Sí? Pensaba un poquito y quisiera aprovechar estos 3 últimos minutos porque la gracia de Dios es manifestada cuando se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Sí? La justicia de Dios por medio de lo que vimos en los atributos pasados, cuando vimos la justicia de Dios, al hacer justicia a Dios sobre su propio Hijo, ¿sí? Por tomando en su Hijo, echando en su Hijo todo nuestro pecado, ¿cierto? En Él fue llevado a la cruz para que la ira de Dios fuera sobre Él y nuestro pecado fuera destruido allí. Y al ese pecado ser destruido, entonces Dios nos mira en misericordia, nos ve en el estado en que estamos y tiene compasión. La misericordia es la compasión de Dios al vernos en el estado en que estábamos. Misericordia igual compasión de Dios, sí. Pero gracia igual regalo inmerecido. Y al vernos en esa situación, entonces actúa. La gracia es la acción de Dios para resolver nuestro problema de muerte, para resolver nuestro problema de alejamiento con Dios. Y entonces, por eso es que viene Cristo como regalo de la gracia infinita de Dios. Amén. Amén. No, solo quería recordar en estos minutitos que nos quedan que dice aquí, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y aquel que hoy, en el día de hoy, tiene a Cristo, tiene la vida. Tú, si Jesucristo está en tu corazón, si Él ha tomado tu vida para Él, tienes vida. Tienes que saber que eres uno de esos que ha resucitado, que tiene vida, que Dios ha derramado su gracia sobre ti, esa gracia de la cual no depende de cuánto tú haces o no haces, sino de su amor infinito que ha tenido para contigo. Y si escuchas este video y todavía no has conocido a Jesucristo, sepa que Jesús hoy ha dispuesto para ti salvación y perdón a través de Cristo, no esperando cuánto tú obres o no obres, sino sencillamente porque Él te escogió desde antes de los tiempos. Entonces vamos a darle gracias al Señor en este día, por ustedes, y que sea el Señor llenando tu corazón, sea el Señor fortaleciéndolo en cada instante, en cada momento, y sea el Señor obrando en tu vida como a Él le place. Amén. Recuerde que estamos prontos a recibir regalos. Y el mayor regalo es el Señor Jesús. Nuestro mejor regalo. Amén, amén. Regalo de la gracia de Dios. Padre Santo,
Te damos gracias, Dios mío, a esta hora, Señor. Sí, Señor, así es. Desde aquí extendemos nuestras Oh, manos, Rey, Dios te damos mío, gracias, y Padre, establecemos gracias. bendición, Dios Sí, Todopoderoso, Señor, bendición, sobre Dios cada mío. hogar, Así es, sobre cada sobre familia, cada sobre cada familia, iglesia, sobre allí, cada Dios hogar, mío. Señor. Señor, ven con tu gracia. Oh, Rey, gracias, Ven con Dios, tu gracias, gracia, Señor. Dios mío. Ven con tu gracia y invade allí, Dios mío. Gracias, Toca Padre, corazones en el nombre allí, poderoso Dios de mío. En el Jesús. nombre de Jesús, Señor. Cambia corazones, Dios Sí, mío. Señor, así es. Ven, Dios mío, con tu gracia soberana. Manifiéstate, Dios mío, allí, Dios mío, con corazones nuevos, Dios mío. Gracias, Gracias, Señor. Padre lindo. Gracias, Gracias, Dios Padre. mío, porque nos has alcanzado. Gracias porque tenemos hoy refrigerio y podemos reposar en ti por esa gracia Descansar en inmerecida el nombre de Jesús. con que tú nos has amado. Así Dios. es, Padre, gracias. Oh Dios mío, desde aquí enviamos, Señor, bendición y gracia de Dios, en el nombre de Jesús. Recibe la paz de Cristo en tu corazón y en el nombre de Jesús nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Gracia y paz a cada uno, en el nombre de Jesús. Bendecidos, muchos abrazos.